Recordar entonces que estuvimos viendo el ciclo celular, y este ciclo celular se componía de 3 etapas, G1, S y G2. En G1 crecía la célula, ¿cierto? En S se duplicaba el material genético, y en G2 se duplicaban las proteínas y pasaba todo lo necesario para que esta célula se pudiera dividir. Después, en la división celular íbamos a tener el proceso de mitosis, que tenía 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? En la primera etapa se formaban los cromosomas, se formaba el uso mitótico, se desaparecía la membrana nuclear o carioteca. En metafase se alineaban todos los cromosomas en el ecuador de la célula. En anafase se empezaban a separar las cromátidas hermanas, y en telofase se iban hacia los polos. Se volvía a formar la carioteca y después venía la citodiéresis o citocinesis, donde se partía el citoplasma, ¿cierto? Y formábamos las 2 células. ¿Cuáles son los principales propósitos de la mitosis? Primero, formar células idénticas a la progenitora, y luego nos va a proveer, ¿cierto?, de crecimiento y reparación. Todas las células de nuestro cuerpo están en constante crecimiento y también se están reparando, se están cambiando constantemente. Y eso ocurre por la mitosis. Ahora, en algunos organismos que son asexuados, es decir, que no tienen sexo diferenciado, al dividirse por mitosis, se forman nuevos individuos, es decir, se multiplican mediante eso. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a la mitosis. Esta es la mitosis, la que está aquí abajito. Ya tenemos la interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Ahora, en la meiosis, la cosa se nos complica un poquito, porque la meiosis tiene otro objetivo. La meiosis ocurre solo en células germinales, es decir, en óvulos y espermatozoides. ¿Y para qué ocurre? Para formar gametos haploides, es decir, con un solo set de cromosomas. ¿Por qué? Porque los espermatozoides van a tener los cromosomas correspondientes al padre, y el óvulo va a tener los correspondientes a la madre, y cuando ocurra fecundación, ahí se van a unir y van a formar un individuo completo que se le llama diploide, es decir, que tiene los 46 cromosomas, ¿ya? Así que, ¿por qué es tan importante el proceso de meiosis? Porque vamos a formar células totalmente distintas. Porque usted y sus hermanos son distintos porque son células distintas, a pesar de que su padre y su madre aportaron el mismo ADN. ¿Ya? Entonces la meiosis nos va a dar diferenciación celular, nos va a dar una variabilidad genética. ¿Ya? Entonces, para explicar un poquito, ocurre esta meiosis en 2 etapas. Ya vamos a llamarle meiosis 1, y la otra etapa se va a llamar meiosis 2. En la primera vamos a reducir cierto número de cromosomas, y después vamos a separar las cromátidas hermanas. Entonces, todo eso va a ir ocurriendo en distintas etapas. Primero vamos a ver la meiosis 1, y en la meiosis 1 nos vamos a dar cuenta que tenemos diferencias. Ya van a ver una etapa en que, a pesar de que este proceso ocurre muy rápido, van a ocurrir acontecimientos muy importantes. La meiosis 1 vamos a tener distintas etapas. Igual que en la mitosis, vamos a tener profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Pero les vamos a llamar ahora a todos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, ¿ya? Ahora, la etapa más compleja de este proceso es la profase 1. Recuerden que esto ocurre igual que la mitosis. Ya la interfase, que es la fase previa a que ocurra la mitosis, y en este caso la meiosis, se prepara la célula, crece, se duplica el ADN, las proteínas, etc. Entonces, cuando pasamos a la profase 1, lo que tenemos son distintas etapas, ¿ya? Tenemos etapas que se llaman leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿ya?
Estas etapas, todas estas, están solo en la profase 1, ¿ya? Solo en la profase 1. Y las vamos a ir viendo una por una porque ocurren eventos importantes. Primero, en la profase 1, ya, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver, la primera etapa se llama leptoteno. Aquí los cromosomas ya están duplicados, ¿cierto? Y se están condensando, es decir, se están formando todavía. Ya, estos cromosomas van a tener 2 cromátidas, ¿cierto? Y se van a empezar a visualizar en esta etapa de leptoteno, ¿ya? Podemos tener visibles nuestros cromosomas. Lo que veíamos antes eran las hebras de ADN, solamente de cromatina, pero ahora ya se pueden visualizar los cromosomas bien condensaditos, bien formados. Después viene la etapa de, si recuerden que seguimos en la profase 1, la etapa de cigoteno. Y en el cigoteno, lo que va a ocurrir en el cigoteno es que los cromosomas homólogos, recuerden, ¿por qué se llaman cromosomas homólogos? Porque van a servir para las mismas características genéticas, solo que uno es soportado por el padre y otro por la madre. Entonces, se van a juntar y van a haber lugares donde se van a topar, ¿ya? Y se van a topar y van a formar una especie de, a esto se le llama una tétrada, ¿ya? Cuando se juntan los dos cromosomas homólogos y donde se intersectan van a intercambiar material genético, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Se va a intercambiar el material genético. Y esto nos va a ayudar a que estas células empiecen a ser distintas una de otra, ¿ya? Entonces, en el cigoteno se van a formar las tétradas, ¿qué quiere decir? Se van a juntar los cromosomas homólogos y en distintos puntos llamados sinapsis van a intercambiar ADN, ¿ya? Y donde después viene la etapa de paquiteno, ¿cierto? Va a ocurrir aquí. Como ya en la fase anterior se juntaron, formaron las tétradas, donde tenemos estas uniones entre los cromosomas, va a haber recombinación genética o también llamado crossing over, es decir, van a intercambiar fragmentos de ADN un cromosoma con otro. Y van a quedar de la siguiente forma, y nos pasamos al diploteno, la siguiente etapa. ¿Ven? Se intercambiaron ADN cuando se juntaron aquí en los quiasmas, estos se llaman quiasmas, las intersecciones, y luego de que intercambiaron material genético, se van a volver a separar y vamos a tener 2 cromosomas que van a tener material genético combinado, ¿ya? Entonces, esto es algo muy importante que sucede en la profase 1 de la meiosis, la recombinación genética o crossing over. ¿Y en qué etapa ocurre? En esta anterior que se llama paquiteno, ¿ya? Después en el diploteno se separan otra vez y viene después la etapa en la misma profase 1 que se llama diacinesis. Aquí los cromosomas van a seguir formándose y van a empezar a alejarse estas partes donde se intercambiaron ADN, se van a alejar del centrómero y también se va a formar el uso mitótico. Recuerden que el uso mitótico son fibras que provienen de los centriolos y que nos van a ayudar luego a separar los cromosomas, ¿ya? Por lo tanto son muy importantes, ¿ya? Después nos vamos a la segunda etapa de la meiosis que se llama metafase 1. Y al igual que en la metafase de la mitosis, vamos a tener que los cromosomas se van a alinear en el ecuador de la célula, ¿ya? Se van a alinear y vamos a tener que estos cromosomas alineaditos, aquí también va a haber un factor que va a determinar la variabilidad genética, es decir, que cada una de estas células sea totalmente distinta de la otra. ¿Por qué? Porque se ordenan al azar, es decir, el que va arriba, el que va abajo. Entonces, esto también nos va a hacer que las células progenitoras sean distintas. Por lo tanto, a este proceso le vamos a llamar permutación cromosómica.
al ordenamiento en el ecuador, ¿cierto?, en la etapa metafase de los distintos cromosomas. Esta permutación cromosómica, ¿cierto?, consiste en que los distintos arreglos que se pueden adoptar los cromosomas pueden estar todos alineaditos de esa forma, se pueden ir intercambiando, etc. Entonces, la forma en que se vayan ordenando, que es al azar, se le llama permutación cromosómica. Posteriormente al periodo de metafase, ¿cierto?, viene el de anafase, que al igual que en la mitosis, en la anafase, el uso mitótico se afirma, ¿cierto?, de los centrómeros y lo que hace es arrastrar las cromátidas, ¿ya? En este caso, los cromosomas homólogos, los separa y los lleva a los extremos, ¿ya? Estos se van acá a este polo y estos que están aquí se van al otro polo. Entonces, cuando este uso mitótico separa los cromosomas homólogos, ¿cierto? Los separa completito, todo el cromosoma. Todavía no separamos las cromátidas hermanas, separamos el cromosoma completo. Y después, en la telofase, ¿cierto?, como son arrastrados hacia los polos, finalmente ocurre la citodiéresis, se separa, se divide el citoplasma y se vuelve a regenerar la carioteca, el nucleolo, ¿cierto?, y todo lo que es propiamente tal de la célula. Y cuando esto ya está listo, ¿cierto?, tenemos las dos células, van a entrar al proceso de meiosis 2. Entonces, resumen de la meiosis 1. En la profase, ¿cierto?, ¿qué ocurre? Ocurre el crossing over y ocurre luego en la metafase 1 la permutación cromosómica. Después viene la anafase, separación de cromosomas homólogos, ¿cierto? Y finalmente la telofase. Se van a los extremos, se forma de nuevo la carioteca en cada una de las dos partes y se separa y se divide esta célula. Ocurre la citodiéresis, ¿ya? Ese es el resumen de la meiosis 1. Luego viene la meiosis 2, que es la segunda etapa de nuestra meiosis, y esta es casi igual a la mitosis. En el caso, como vamos a pasar a meiosis 2, la interfase o preparación de la célula no existe, porque ya tenemos nuestras células listas. Entonces, porque tampoco ocurre síntesis de ADN, porque lo que yo quiero ahora es reducir mi cantidad de ADN. Nos vamos entonces, comenzamos con la profase 2, donde tenemos nuestras dos celulitas provenientes de la meiosis 1, listas, ¿cierto? Se formaron los cromosomas, ¿ya? Se empieza a desaparecer esta membrana o envoltura nuclear y vamos a pasar a la segunda etapa, que es la metafase 2. En la metafase 2 se van a alinear nuestros cromosomas en el ecuador. Recuerden que tenemos dos células y ambas van a sufrir el proceso de meiosis 2. ¿Ya? Entonces, se alinean en el ecuador, similar a lo que ocurre en la mitosis, y luego pasan al proceso de anafase 2, donde ¿qué sucede? Las fibras del uso mitótico toman el centrómero, ¿cierto? Y separan mi cromosoma en sus cromátidas hermanas. Las separa este cromosoma en las cromátidas hermanas y lo comienza a arrastrar hacia los polos de la célula. Cuando hablo de los polos de la célula, digo a este extremo y al otro extremo, igual que acá. Entonces, cuando ya son arrastrados a los polos, se ocurre la citodiéresis o división del citoplasma y ahora ya no vamos a tener dos células, sino que vamos a tener 4 células y estas células van a ser totalmente distintas una de la otra. Cada una va a tener un cromosoma simple, es decir, una sola cromátida, y cada una va a tener, ¿cierto?, una hebra de ADN. Por lo tanto, va a tener un N y un C.
En este caso, ¿cierto? Cada uno contiene N cromosomas y C. Ahora, obtenemos 4 células, ¿ya? Y recuerden que estas son totalmente distintas porque adquirieron variabilidad genética. Entonces, ¿qué tenemos en esta meiosis 2? Tenemos 2 células que se alinearon en el ecuador, que se separaron sus cromátidas hermanas y nos quedaron cromosomas simples, ¿ya? Y se formaron al final 4 células totalmente distintas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la meiosis en las células animales? Porque ahí pueden observar las distintas imágenes de microscopio de estos procesos de meiosis, ¿ya? Ven que al final obtenemos las 4 celulitas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque promueve o da la variabilidad genética, de que nosotros no seamos igual a los hermanos, aunque tengamos los mismos padres, y esos padres aportaron con el mismo ADN, ¿ya? Por eso que hay diferencias. Ahora, este proceso se ve, bueno, ocurre en ocasiones en que no se separan bien las cromatías y pueden haber problemas. Entonces, ¿qué sucede? O generan una mutación o esa célula es detectada y es eliminada porque está defectuosa, ¿ya? Acá vamos a ir viendo cómo ocurre el proceso. Tengo los cromosomas, en profase intercambiaron material genético, hicieron crossing over, luego se alinearon en el ecuador, en metafase, luego en anafase se separan y telofase queda una en cada extremo, citodiéresis se separan y forman 2 células distintas. Estas vuelven al proceso de meiosis 2, profase, metafase, anafase se separan las cromátidas hermanas, se van a los extremos en telofase y luego se forman las 4 células. ¿Ven? Aquí está de nuevo. Aquí están en profase, intercambio genético crossing over. Se van a metafase, anafase, y se separan primero los cromosomas homólogos, ¿cierto? Se separa citodiéresis y vuelven a entrar al proceso de meiosis 2. Metafase, anafase, se separan las cromátidas hermanas, telofase, citodiéresis, ¿ya? Ese es el resumen de lo que ocurre en la mitosis. ¿Por qué es tan importante? Porque se producen células con la mitad del material genético. ¿Por qué? Porque el espermatozoide aporta una parte y el óvulo aporta la otra parte y juntos forman los 46 cromosomas de la especie humana. Entonces es importante que en este proceso tengan material genético haploide, es decir, la mitad de lo que corresponde a la especie humana. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante este proceso y dónde se aplica? En la gametogénesis, es decir, en la formación de gametos. ¿Cuáles son los gametos? El gameto femenino es el óvulo y el gameto masculino es el espermatozoide. Existen en este proceso de gametogénesis, entonces, la formación de los óvulos y la formación de los espermatozoides. La formación de óvulos se llama ovogénesis y la formación de espermatozoides se llama espermatogénesis, ¿ya? Y los dos ocurren mediante 3 etapas. Primero, se dividen las células germinales, que es la proliferación, y ahí tenemos las células llamadas gonios. Después crecen y después maduran, ¿ya? Les voy a mostrar a grandes rasgos cómo ocurre, ¿cierto? La primera célula, los gonios, que se le llaman espermatogonios, se dividen con mitosis normal. Después van a crecer y van a formar espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van al proceso de meiosis 1 y se van a transformar en espermatocitos secundarios. Y estos, a su vez, van a generar 4 espermátidas, que son estas células, que van a dar origen, ¿cierto? Cuando les ocurre la meiosis 2, se transforman en espermatozoides.
como los pueden ver aquí. Entonces, este proceso ocurre constantemente en la gónada masculina, que es el testículo, ¿ya? Y se van albergando ahí en los conductos seminíferos. En el caso de la mujer, en la oogénesis, se dividen estas células que se llaman ovogonios. Luego ese ovogonio experimenta meiosis 1, ¿cierto? Y se transforma en un ovocito, ¿ya? Y crece, y luego, cuando ya llega el periodo de maduración, se transforma en ovocito 2. Ahora, ese ovocito 2 queda detenida su meiosis hasta que es fecundado. Cuando es fecundado, recién va a terminar su meiosis 2. Y ahí se va a llamar óvulo. Antes se llama ovocito 2. Si no es fecundado, se llama ovocito 2. Si es fecundado, se llama óvulo, ¿ya? Y esto sucede en la gónada femenina, que es el ovario. Y va a ir formando, ¿cierto? El folículo, va pasando las distintas etapas y finalmente se libera en la ovulación para ser fecundado. Acá tenemos la comparación entre ambos procesos, ¿ya? Fíjense que los espermatogonios tienen el material genético completo, es una célula completa. Tiene 46 cromosomas, ¿ya? Aquí también el espermatogonio y el ovogonio. Después, cuando ya experimentan, ¿cierto? Uno se especializa, espermatocito 1 y ovocito 1, van a experimentar meiosis 1 y se van a transformar en espermatocito 2 y ovocito 1. Y posteriormente, cuando les ocurre la meiosis 2, el espermatocito, ¿cierto? Se va a transformar en espermátidas y finalmente en espermatozoides. Y en el caso del ovocito 1, experimenta meiosis 1 y se transforma en ovocito 2. Luego, cuando es fecundado, se transforma en un óvulo, ¿ya? Entonces acá tenemos ya maduro nuestro óvulo y nuestro espermatozoide, que fueron las células que fueron diferenciadas mediante la meiosis, ¿ya? Y, bueno, cuando se reconstituye el material genético de la especie, es decir, los 46 cromosomas, cuando el ovocito 2 es fecundado por el espermatozoide, ¿ya? ¿Cuándo ocurren estos procesos donde ocurre la meiosis 2? Cuando usted inicia la pubertad. Antes no puede formar estas células. Después de la pubertad sí. Se forman los óvulos y los espermatozoides, ¿ya? Y estos van a generar variabilidad genética porque van a ser distintos todos.